todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros aquí de cara a otro programa agropecuario. De escenario, de fondo, tenemos un silo. Cuando decimos que acompañamos al productor agropecuario en todas sus aristas, no mentimos. Siempre dispuestos con la cámara. Para que vean, estamos trabajando hoy en el campo, material que tendrán en breve. Hoy otros temas nos convocan, que los vamos a ver luego de ver a las empresas que nos acompañan. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabate Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabate Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Nos trasladamos al campo experimental Barneche. Ahí dialogamos con la ingeniera agrónomo Carolina Stelrich. El tema, lo que el agua dejó. ¿Cómo está en el partido de Bolívar por hoy la situación hídrica con respecto a los cultivos? ¿Qué es lo que queda? Y por supuesto, ¿no?, cómo se viene esta campaña que se está desarrollando y la próxima a comenzar. Sí, la realidad es que comenzamos el año 2025 con falta de agua. Hasta fines de febrero en la ciudad cabecera tuvimos alrededor de 5 milímetros nada más, lo cual tuvo su impacto en los cultivos de gruesa. Por ahí quizás el girasol haya podido escapar, llegar a generar rendimientos interesantes más allá de esa falta de agua.
y los maíces tempranos también, porque por ahí aquellos que tuvieron el periodo crítico en el mes de diciembre, las condiciones climáticas eran otras. Pero por ahí las hojas, que su periodo crítico, que es el llenado de granos, se dio durante esta etapa, y los maíces tardíos, que paradójicamente por lo general cuando hacemos maíz tardío es para justamente mudar el periodo crítico a un momento del año en el que puede llegar a haber precipitaciones. Este año fue un poquito al revés, entonces veníamos rezando que lloviera, la realidad es esa. Y pedimos todos tanto que lloviera. Que llovió todo junto. Hacia fines de febrero, principio de marzo, en algo así como poco más de 10 días, cayeron 400 y pico de milímetros, que en realidad un poco el punto es que fue todo junto, ¿no? Porque para este trimestre el promedio histórico es un poquito más de 300 milímetros, o sea que estaríamos pasados en 100 milímetros. Que no es significativo. Que en realidad no es significativo con el precedente que teníamos de bastante tiempo sin lluvia, los suelos secos, las napas deprimidas, lógicamente se llenaron los bajos de agua y demás, pero creo que en realidad lo que agravó la situación de toda la parte de la cuenca del Vallimanca en el partido de Bolívar fue el agua que vino desde aguas arriba, valga la redundancia. Creo que eso fue lo que desató, porque de hecho hacia la parte norte del partido, donde el agua que tenemos es de las precipitaciones, no quizás por ingreso, la situación es completamente distinta. Hoy tenemos medio partido en una zona inundada y otro medio partido donde vos decís están muy bien con el agua, con las napas bien, con los bajos lógicos, pero sin la problemática de la inundación. Sí, sin duda, lo cual, bueno, es una cuestión lógica en relación al devenida del relieve, ¿no? Y es esperable normalmente que cuando llueve demasiado en otros partidos aguas de arriba, con el paso de los días tengamos problemas en Bolívar. El agua fue avanzando y en algunos casos dio tiempo a algunos productores no sé, a cosechar girasoles, porque justo comenzó a llover cuando se estaba por largar la cosecha, entonces muchos alcanzaron, otros no. Sí es verdad que tanto los girasoles como el maíz, por tener su órgano de cosecha más arriba, puede esperar. Puede, digamos, sobrevivir a la presencia del agua siempre y cuando el agua no esté en contacto justamente con los granos. Distinto es el caso ya de la soja, ¿no? Que muchas hojas cuando empezó a venir agua las veíamos todas verdes y con el paso de los días ya eso se murieron las plantas anticipadamente, ¿no? Con el agua. Y de todos modos la zona inundada, en realidad para todo el partido, las imágenes satelitales del equipo de SIC, de la experimental Pergamino, de la cual nosotros dependemos, determinó que antes de que lloviera, o sea, cuando estábamos en una situación de sequía, la superficie con agua en el partido de Bolívar superaba apenas las 3.000 hectáreas. Y después de las precipitaciones, hacia el 18 de marzo, creo que es la imagen exactamente, la superficie anegada superaba las 60.000 hectáreas. Entonces uno ve las imágenes, claramente es toda la cuenca del Vallimanca, y vos me preguntabas lo que el agua nos dejó. La realidad es que el agua pasa, lógicamente hay un remanente que no va a continuar su curso y va a quedar, y por ahí ese es el problema, porque es agua que se tiene que evaporar cuando estamos entrando en una época fría donde la evaporación justamente disminuye. Es una zona donde a partir de estas imágenes satelitales también determinan que alrededor del 20% de la superficie corresponde a cultivos agrícolas, en tanto que el resto, cerca del 80%, estamos hablando de o campo natural o pasturas o verdeos. En realidad, mayormente campo natural. Y ahí el daño va a costar recuperarse, más allá de
de las cuestiones que sucedieron en el momento, productores que tuvieron que sacar animales de los campos, que comprar reservas forrajeras, bueno, que ir buscando alternativas o mismo decidir vender al destete los terneros y no recriar, porque no contaba con el forraje necesario para eso. Por ahí, en ese sentido, la agricultura tiene cierta, la ganadería tiene cierta plasticidad, pero el daño de el anegamiento y lo que genera en las pasturas esta situación hace que quizás el productor tenga que volver a sembrar. Y los costos en realidad son interesantes, elevados, ¿no? Entonces un volver a empezar que bueno, no resulta sencillo. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314-420300, Bolívar. Continuamos escuchando a la ingeniera agrónomo Carolina Stelrich. Realmente, como dije, el eslogan era un poco eslogan, para decirlo de alguna manera, lo que el agua dejó. Pero esto hace repensar cómo es el sistema productivo, cuando los eventos climáticos son extremos y son cada vez más frecuentes. Bueno, ¿qué herramientas tiene el productor? ¿Con qué herramientas cuenta? Y si realmente las utiliza, porque muchas veces todo el sistema productivo debe estar repensado teniendo en cuenta todos estos fenómenos. Sí, sin duda. Por eso también el Partido de Bolívar los últimos años viene con eventos climáticos destacables.
o por falta de agua, por exceso, por vientos, por granizos, y eso nos hace un poco pensar, bueno, ¿qué hacemos con nuestros sistemas productivos, ¿no? Porque sí, los cultivos agrícolas uno puede asegurarlo, de hecho, en estas condiciones debe asegurarlos. Hoy es casi negligente no asegurar un cultivo con todos estos fenómenos. Sí, sin dudas. Pero bueno, por ahí la ganadería no dispone de esas alternativas. Entonces, nosotros también mucho pensamos, bueno, cómo ir hacia sistemas productivos que sean más resilientes ante estos cambios, ante estos factores externos que no podemos modificar, externos, ¿no? Y extremos. Como sí, tal cual. Que se viene dando, que ya no son novedad, porque también hay que decir eso. Hemos hecho reiteradas notas, tanto con vos, Carolina, como con Gonzalo Pérez, el ingeniero agrónomo, donde la palabra extremos, cambios climáticos, estrés hídrico, son palabras ya muy comunes y vienen ya de larga data. Sí, y en ese llegaron contexto, para quedarse, parecería. En ese contexto es muy importante tener en cuenta distintas cuestiones que hacen al manejo del campo, ¿no? Y de los sistemas productivos. Obviamente que, como vos decís, ante un evento climático extremo, seguramente nos va a afectar a todos, creamos que hagamos las cosas bien o no. Pero sí es verdad que hay un montón de cuestiones asociadas al manejo tanto de la ganadería como de los cultivos que pueden hacer que estas cuestiones nos impacten menos. Bueno, una de las cuestiones que se dieron es que mucho tiempo de seca al agua le tardó un tiempo en atravesar la tierra, vamos a decirlo de manera criolla, por la compactación de suelos. Seguramente con campos bien manejados eso se dio de otra manera. Sí, en realidad lo que venía sucediendo, obviamente, no sé, en lomas extremadamente arenosas, como podemos tener acá en el campo experimental Barneche, si no llueve hay poco que puedas hacer quizás con el manejo. Pero en general, antes de que se dieran todas estas precipitaciones, aquellos lotes que venían bien manejados, ¿y a qué me refiero con esto? Rotados, con una buena cobertura del suelo. En esos lotes la humedad no era tan restrictiva como en otros, ni que hablar donde se hace siembra, digamos, labranza, ¿no? Bueno, por supuesto. Convencional. Entonces creo que el manejo es muy importante, hay muchas cositas. Además tenemos que tener en cuenta el enorme costo de implantar un cultivo, en los insumos necesarios, y eso hace que tengamos que ser mucho más eficientes a la hora de usarlos. No solo primero en la elección del cultivar, del fertilizante, de lo que vayas a utilizar, sino también después en la aplicación, en el momento. Y aunque los pronósticos no sean ni todo lo certero que queremos, ni exactos en cuanto al momento, porque de hecho para esta campaña los meteorólogos pronosticaban una niña, o sea, en algún momento la sequía iba a venir, solo que no sabíamos exactamente cuál era ese momento. Teniendo en cuenta esas cosas, hay pequeñas cuestiones de manejo que uno podría llevar adelante para atenuar el impacto del evento climático. Sobre todo cuando nos trasladamos aquí al partido de Bolívar, que la zona, la gente o el productor que está sobre la cuenca debe tener precauciones o debe tener que tener en cuenta ciertas cuestiones que otros productores que están más lejos de la cuenca, y estamos hablando de 30, 40 kilómetros, no más, tal vez no tengan que tener en cuenta. Eso también es un factor relevante, el ambiente donde tenés tu producción. Sí, sin duda. De todos modos, obvio, porque en la zona del arroyo Vallimanca, como decimos que mayormente son lotes destinados a la ganadería, si bien también hay agricultura, y uno pregona por un manejo por ambientes y bueno, por eficientizar un poco algunos recursos. Es verdad que cuando todo se llena de agua, pocas herramientas te quedan. Pocas herramientas te quedan. Sí es cierto que estas situaciones donde un enorme conjunto de productores o de sistemas quedan bajo la misma problemática, también a veces hace que algunas acciones se den de manera más asociada, ¿no? Que por ahí es cuando todo va bien, cada cual está en su campo. En cambio,
esto genera como otra... sí, otro actitud, intercambio entre los mismos tal cual, productores. o de, no sé, el acceso a recursos forrajeros en conjunto. Bueno, hay distintas alternativas. Que adoptan esos productores. Digo, cosas positivas que generan estas situaciones negativas, ¿no? Que trabajemos un poco más en comunidad con el vecino. En la última parte de esta extensa nota con la ingeniera agrónomo Carolina Stellrich, ¿cómo es el estado actual de la cosecha que se está desarrollando? Bien lo menciona ella, todavía no hay datos certeros, pero por supuesto está retrasada por esta llegada de agua. Por el otro lado, cómo se han visto afectados los rindes, en primera instancia por un estrés climatológico, un estrés térmico, y en segunda instancia por el exceso de agua. Por el otro lado, también se viene esta temporada también retrasada de la necesidad de hacer forrajes que van a comer los animales en invierno, cuándo hay que sembrar y qué hay que sembrar. Y por último, un agua que se queda y que va a venir bien esperando ya y de cara a la campaña de la cosecha fina. Esos datos no los tenemos en general, los datos de la superficie que se termina cosechando tardan un poco en llegar y los provee la Dirección de Estimaciones de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Sí es verdad que, como decíamos hoy, justo en el momento que sean las precipitaciones estaba por comenzar la cosecha de girasol. Hoy, y si bien en muchos lugares se apuraron antes de que el agua llegara, todavía quedan muchos lotes de girasol sin cosechar porque que hay que no esperar se puede que el agua se acceder. vaya. Porque a veces, ojo, puede ser que la cosechadora, que con duales, bueno, que la cosechadora, que eso también, otra cosa que la inundación lo que nos dejó, porque los lotes quedan súper marcados, después revertir eso también tiene un costo económico, pero también para el suelo, bueno. Exactamente. Queda superficie de girasol todavía sin cosechar, porque a veces quizás tenés piso pero no tenés acceso con los camiones, si bien también está la alternativa del silo bolsa. El maíz este año se vio un poco adelantada la cosecha en realidad porque de alguna manera con las sequías se empezaron a secar prematuramente. Exactamente. Entonces hemos arrancado primero con el maíz, que quizás a veces no era lo habitual. No era lo habitual, ¿no? De todos modos, bueno, como te digo, no hay estimaciones certeras en relación a la superficie cosechada ni los rendimientos, pero en maíces tempranos, sembrados bien temprano, los rendimientos están siendo interesantes. Yo creo que el cultivo que se va a ver más afectado sin duda va a ser la soja. Eso. Por el otro lado, hablábamos de los sistemas ganaderos, bueno, mucho de lo que es destinado para forraje, en maíz y en verdeos de invierno también, porque la fecha de siembra sí, que sería se va a ver también alterada. Sí, justo uno siempre... O se va a retrasar, porque siempre es tipo marzo y tal vez ahora vamos a hablar de verdeos de otras. De alguna manera pregonamos sobre la fecha óptima de siembra de tanto los verdeos como las pasturas, que para nuestra zona empieza a partir de mediados de febrero y marzo, y bueno, esta situación hace que todo eso se vaya a atrasar, ¿no? De todos modos, son recursos necesarios y que tarde o temprano el productor va a tener, una vez que pueda entrar el lote, lo va a tener que sembrar porque es lo que garantiza la alimentación de los animales. Para ir finalizando, mirá, vamos a hablar de fina, ¿no? Porque si bien estamos aquí promediando abril, ya está pensando el productor en que hay que hacer trigo. Sí, sí. Y para eso sí, tal vez con lo que se viene en el clima, en el ambiente y con lo que el agua dejó, podamos tener un buen pronóstico para el trigo. Sí, bueno, nosotros el año pasado hicimos un pequeño trabajo de evaluación de humedad en el suelo, con distintas agencias que dependemos todas de la Experimental de Pergamino y bueno, seguramente este año se pueda repetir y un poco cuando uno arranca la siembra con el perfil cargado, de alguna manera tenés una garantía de kilos ya asegurados. Entonces sí, en la medida, yo creo que de acá a fines de mayo, veamos qué pasa, ¿no?, con las precipitaciones, ¿no? Pero todo se viene dando como para que la campaña de fina pueda ser interesante y de paso aprovecho para contarles que en el mes de mayo ya los vamos a estar invitando, vamos a tener una
unas charlas asociadas a los cultivos de fina, ¿no? Como para ponernos a pensar un poco en algunas cuestiones de manejo, de fertilización, variedades y demás, pero también económicas. O sea que siempre con herramientas del productor, si se viene mala la campaña hay que agudizar y si se viene buena hay que aprovechar. Tal cual, tal cual. Sí, adoptar las herramientas sí, siempre. Sí, sí, digamos, el conocimiento está. La tecnología está. La tecnología está. De alguna manera nosotros es un poco lo que intentamos llevar adelante en este campo experimental, generar información, generar experiencia y poder transmitirla al productor, porque la realidad es que hay datos de muchos años para atrás que validan un montón de cuestiones, y esto también que estábamos empezando a analizar en la comparación de campañas húmedas, campañas secas. ¿Qué pasa con la tecnología en tal o cual campaña? ¿Es todo lo mismo? ¿Tengo que hacer todos los años lo mismo de la misma manera? ¿O hay pequeñas cosas que puedo tener en cuenta para ser más eficiente y más resiliente ante estos eventos climáticos? Así que bueno, ya les estaremos comunicando la invitación y bueno, obviamente que los esperamos. Va a ser en la primera quincena de mayo para reunirnos a hablar un poco de los cultivos de fina. Desde ya, siempre es un placer. Carolina, muchísimas gracias. A ustedes. Cambiamos de tema y de escenario. Vamos a abordar ahora un tema bien ganadero. Nos trasladamos a Beruti, partido de Trenquelauquen, donde se realizó una jornada orientada al bienestar animal. Allí dialogamos con una persona que vino a capacitar. Estamos hablando de Carlos Daniel Zavalo, que comienza esta nota diciendo la palabra operarios felices. ¿Por qué? Hablamos del bienestar animal, pero también hablamos de las condiciones adecuadas de un operario para realizar la tarea. Si tenemos un operario feliz, sin ninguna duda la tarea va a ser más amena y se va a traducir sin ninguna duda al bienestar animal. Yo hablé del bienestar de las personas, la felicidad de las personas, que espero que no tener que estar comprometido con eso, digamos, pero el bienestar de las personas en el trabajo. Eso es lo que me aboca y lo que me inquieta. Y el bienestar de los animales y el bienestar animal está ligado a cuán bien están trabajando las personas y están con bienestar en los lugares habituales de trabajo, digamos, la manga, los corrales, los potreros. Entonces, cuando todo se hace en armonía, seguramente, y estoy seguro que eso es así, las vacas se estresan menos. Cuando hablo de vaca, hablo cualquier tipo de especie, se estresan menos y lo cual se logra el objetivo de producir más, digamos. Por el otro lado, hubo una parte práctica que fue sumamente interesante aquí en La Manga, donde los ubicó a los seres humanos, a los operarios, como si fueran vacas, para entender el comportamiento del animal y como un punto de partida del trabajo. Correcto. Lo primero que trato de hacer es que las personas vean desde el punto de vean cómo ven la vaca, o sea, desde el punto de vista animal, y cuáles son sus miedos y sus formas que tienen de expresarse ante predadores que somos nosotros, a animales que son predados. Entonces la vaca siempre va a tener temor de las personas, con toda la razón del mundo, porque al final somos predadores por la naturaleza nuestra. Pero lo que tratamos es de que esa vaca se estrese lo menos posible, digamos. Entonces, ubicarnos en su posición, de ver cuáles son, porque ven de manera diferente, ven en colores diferentes, tienen rango de visión diferente. Entonces, eso es lo interesante de ubicar a las personas desde el punto de vista de la vaca. Que en una tarea diaria a corral, como hacen la mayoría de las personas que vinieron a capacitarse, seguramente con algunos cambios o con algunos tips, ya el comportamiento de la dinámica del corral terminaría siendo otra. Yo comencé mi charla diciéndole a los muchachos que yo no venía a enseñar nada, sino que venía a alinear los conocimientos que ya tenemos de un país ganadero. Yo soy de Corrientes, había personas que eran de Formosa, de Chaco, Santa Fe, de provincia de Buenos Aires, en fin, de un país ganadero que lo que hace, estamos todos atrás de lo mismo, que es la producción. Entonces, alineamos las personas para que ese intercambio de conocimiento
adquirido ya sea de manera colectiva cuando eran pequeños, de sus abuelos, de sus padres, traerlo eso y rescatarlo y realmente que hay cosas muy buenas en la antigüedad y de hecho están escritas hace más de 150, 180 años y que tenemos que volver a ponernos en un país ganadero que necesitamos que producir más carne, más alimento para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Entonces creo que ese es el negocio y que la vaca, la bondad de la vaca que tiene, que está transformando todo esto que es pasto en carne y que a su vez eso en una proteína de altísima calidad, ¿no? Y ahí donde el bienestar animal tiene su juego o tiene su importancia, y es un país que se mueve mucho culturalmente, como todos los países, ¿no? ¿Cuántos hábitos hay que se han de generaciones en generaciones arrastrado que tal vez no sean buenos? Exacto. Y que hoy se sabe? Exacto. Muchas veces hacemos cosas, tomamos actitudes, tomamos formas de trabajar, de hacer, y esto es una cultura, esto es una educación, así como tenemos una educación vial y si todos empezamos a pasar el semáforo en rojo, terminamos que todo el pueblo o toda la ciudad empieza a pasar un semáforo en rojo. Muchas veces pasó eso en las mangas, pasa eso en el campo, que todos fueron haciendo cosas creyendo que estaba bien, culturalmente bien, y lo que está mal. Y entonces yo vine a alinear esos conocimientos y a rescatar, si bien se vio y bien jugosa fue la charla, a rescatar esas vivencias de cómo tratar, de cómo hablar a una vaca, de que lo hacían en la antigüedad y de extremo a extremo el país, digamos, y vemos lo mismo, y a todos es un denominador común, y eso se perdió, digamos, no está perdido, eso está letargado, está abajo, y yo lo único que vine fue a tratar de aflorar esos conocimientos y dejar lo malo, tenemos que dejarlo a un costado y saber que está mal y saber explicar por qué está mal y esto por qué está bien. Lo único que vine es alinear los conocimientos y a tratar de reflotarlo en la vida de ellos, que son personas que están trabajando todos los días con las vacas, que la tienen clara, que empiezan a tener claro y que lo que le ayudé a pensar un poquito, o sea que no vine a dar una charla técnica, sino vine a alinear los conocimientos que yo tenía. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el Sina 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar.
El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Continuamos escuchando a Carlos. Qué interesante que es, porque él se traslada a la manga, se traslada a un corral desde la mirada de una vaca, ¿no? Tan simple como eso. ¿Y cuáles son las herramientas adecuadas para trabajar? Hablaba de una bandera, la posibilidad de que ese operario tenga que agrandarse de alguna manera para que el animal pueda encontrar por dónde ir, tratando de que esto tenga menor impacto, menor estrés, que sea mucho más, lo dije anteriormente, ameno el trabajo dentro de esa manga, donde los animales no sean golpeados, donde todo sea de manera más ágil y donde se pueda conocer este comportamiento para actuar de la manera adecuada. Un rebenco, una espuela es una ayuda en la equitación. Tal vez no es para pegarle a una vaca, digamos. ¿Tá? Incluso decía en la instrucción que hacía José Hernández allá por Arroza, decía que el único autorizado para llevar un arreador es el capataz, digamos, ¿no? O sea, imagínense que hace 150 años está escrito. Entonces, y que muchos de los gauchos y la gente ganadera que trabajaba en la zona de la provincia de Buenos Aires con su poncho, su ponchillo, se agrandaba y arreaba con eso, arreaba las tropillas entabladas o lo que tenga que hacer, o la caballada se arreaba con eso, y las mismas vacas, o en Entre Ríos o el sur de Corrientes, que se maneja con algún cuero de algún animal, un ovino o un cuero de algún animal salvaje, solamente para mover y agrandarse en su imagen, para que nos agrandemos como predador y la vaca huya de ese predador y busque la zona de fuga. Entonces aprender cuál es la zona de fuga, cuál es la zona de lucha, y entonces no tenemos por qué estar haciendo grandes esfuerzos para el manejo animal, digamos. Si dejamos que se fluya la vaca y trate de escapar, si le damos las puertas abiertas y le damos las mangas y los lugares por donde va a escapar, la vaca memoriza eso, y cada vez que trabajemos, la vaca va a saber que cada vez que se siente presionada en un corral, tiene una manga para escaparse, un tubo para escaparse, como dicen en Uruguay, ¿no? Y por el otro lado, lo mencionamos al comienzo, pero lo dejamos ahí, el bienestar de las personas. Trabajar sobre eso. ¿Sobre qué habría que trabajar o cuáles son, usted que recorre, que da capacitaciones, cuáles son las carencias que ve más frecuentes cuando hablamos del bienestar de las personas? Básicamente estamos trabajando muchas veces con instalaciones que son deficientes y que pueden correr riesgos las personas, andamios, tamaño de los andamios, vemos bulones, vemos alambres, vemos cosas que hacen que corran riesgo las personas y que en el andar diario, digamos. Y está bueno que lo visualicen y lo corrijan, porque hay cosas que son corregibles. La misma vorágine de trabajar, dejamos cosas que nos obstruyen, tanto hoy entramos en la manga y lo primero que hicimos, o entramos en los corrales, lo primero que hicimos es visualizar cuáles son las cosas que obstruyen, y que eso dificulta y termina siendo trabajoso para las personas embretar, y como meter una vaca a embretar, entonces nos forzamos y ya empieza a ser peligroso, digamos, el trato con los animales, digamos. Entonces, las personas tenemos que saber que el lugar de trabajo, la manga, los lugares tienen que ser lugares limpios, lugares ordenados, sin necesidad de tener elementos contundentes, sin tener elementos que lastimen a las personas, tanto en la ergonomía como en el caminar o en el transitar de las personas a través de los corrales, ¿no? Nosotros a través del tiempo vemos mucho avance, mucha tecnología. Primero la vimos aplicada a la agricultura, después la vimos aplicada a la ganadería. Hoy tenés esos corrales portátiles muchas veces, esos sistemas de precisión y de medición. ¿Ha ayudado a que esta tarea se haga más eficiente? Sí. ¿O es accesible a todo el mundo? Por el otro lado, ¿se ve eso en el campo o lo vemos solo en exposiciones? Empieza, por suerte, empieza a ser incipiente todo este tipo de mangas
En el caso de mangas móviles y portátiles tal vez no se ve tanto, pero sí se ven nuevas formas de instalaciones con corrales redondos, o más que redondos, con corrales con curva, que es mucho más eficiente a la hora de trabajar, porque eso está de acuerdo a la vaca, a la mirada de la vaca. En muchas instalaciones se han olvidado de pensar en la vaca. Entonces estamos viendo eso. Todavía no hay. Estaría bueno que empiece una cultura de corrales portátiles a fin de que la vaca no viaje 4, 5, 6, depende del campo, kilómetros hacia un lugar, sino que se puede hacerlo, que viaje un tractor con un equipo de mangas móviles y podríamos estar trabajando en el campo. Y eso todavía no se ve en la zona de isla por ahí un poco más, donde es más improvisado, pero existe. Gracias a Dios empiezan a aparecer estas nuevas formas que nos invitan a pensar y a trabajar y a tomar conocimiento por qué se hacen así las cosas, ¿no? Y para ir finalizando, en su momento la agricultura avanzó y de alguna manera arrasó con parte de las estructuras ganaderas y se fueron abandonando. ¿Hoy se siente que se está pegando un poco la vuelta? A medida que el avance de la agricultura, de ese, como vos decís, arrasó, que tal vez sea una palabra fuerte, pero real. Quien dice corrales dice aguadas, dice un montón de cuestiones. Sí, toda la infraestructura, que es mucho más cara para mantener una ganadería, lo que ese fue por un tema de rentabilidad, digamos, entonces, vemos tractores con la última tecnología, banderillero satelital, vemos un montón de cosas, y que la vaca no tenía el valor necesario para estar en los campos. Entonces, lamentablemente, muchos de los operarios de los campos se tuvieron que ir al pueblo, algunos se transformaron en tractoristas o operarios de mecánicos, y otros se fueron desplazados, porque es común ver, para ver la cantidad de puestos de gente que vivía, y si no, miramos las escuelas, la cantidad de escuelas abandonadas que hay a nivel país, porque ya el país ganadero de la persona que vivía no está más, digamos. Creo que no va a volver más tampoco esa persona a vivir en el campo. Sí va a haber personas capacitadas y menos cantidad que van a hacer el trabajo de precisión. Hoy ya tenemos lo que son balanzas digitales, vemos sistemas bueno, ahora se vienen las caravanas electrónicas. Caravanas electrónicas, ya últimamente están saliendo, todavía no ha llegado al país, pero pronto va a estar, donde el pesaje con inteligencia artificial va a estar determinando el pesaje con solo pasar una hacienda al agua, sin necesidad de estar encerrando, y va a estar tomando datos casi in situ en el lugar, digamos. Hay un montón de cosas que se están viniendo y que tenemos que estar preparados para eso, pero para eso nosotros trabajamos con vaca, tenemos que conocer a la vaca, tenemos que ver cómo ve, tenemos que saber un montón de cosas de la vaca, y eso es lo que estamos tratando de difundir en este país ganadero, ¿no? Y capacitar al personal. Sin duda. Sin duda. Desde ya, muchísimas gracias, Carlos. Creo que hoy ha sido todo un éxito y se vio en la atención de las personas que vinieron a acompañar. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Estamos en la zona, en el zona oeste con el CREA Oeste, y tenemos 3 días seguidos acá en la zona oeste, y después nos vamos para Saladillo, lo cual empezar a difundir nuestro conocimiento y nuestra cultura nos tiene que enorgullecer y dar participación a todas las personas, y a todas las dudas que tengan, bienvenido sea, y muchas gracias por darme este espacio. Nos vamos al sur, vamos a dialogar con la médica veterinaria Romina Apóstolo. ¿Dónde? De INTA Esquel, en Trevelin. Realmente, qué importante que es la ganadería cuando hablamos de la cordillera, sobre todo del consumo interno. Ella lo explica muy bien, no solamente haciendo hincapié en la recría, sino en ese animal de terminación. Si bien es, bien lo menciona, en términos ganaderos generales, una cantidad muy pequeña, para esa zona es muy, muy importante, y hablamos exclusivamente del consumo interno. Esta zona particularmente es muy fuerte en la cría, todo el departamento Futaleufú. Nosotros estamos en Trevelin, pero todo el departamento Futaleufú en Chubut es muy fuerte en cría, todo lo que es cordillera, pero también es muy fuerte en todo lo que es recría y terminación de terneros. Entonces, dentro de lo que es Chubut, es el departamento con más bovinos que tenemos. Si bien en el stock nacional es muy poquito lo que nosotros tenemos, la importancia radica en que nosotros, al ser Patagonia, no podemos ingresar carne con hueso desde el norte, digamos. Entonces todo lo que nosotros producimos
es para consumo nuestro interno. Y no alcanzamos con lo que producimos a abastecernos, entonces sí necesitamos el ingreso de carne de afuera. Entonces esta zona es muy importante porque, bueno, por las condiciones climáticas podemos producir forraje y alimento que luego van a alimentar esos terneros que vienen más de la cordillera, digamos. De hecho ahora están todos los animales en la veranada o en la zona de estepa. Entonces nos ayudan a recriar y terminar esos animales. Es una zona de valle, le decimos nosotros. ¿Cómo es el manejo de los? Vos recién me contaste cómo los mueven. ¿Me podés hacer una descripción de cómo es el manejo de los rodeos? Generalmente acá lo que se hace es, en el invierno como es muy frío, los animales están abajo, se les dice las invernadas, digamos. Muchas veces se los tiene que apoyar con forraje. De hecho, en la mayoría, yo no sé si ustedes vieron, pero está lleno de rollos por todos lados, porque nosotros el momento más productivo es noviembre, donde más el pasto crece. Ahora el pasto ya se secó un poco, entonces bueno, ahora es donde se cosecha, se guarda reserva para todo lo que es el invierno, sobre todo lo que es salida del invierno. Nosotros, más allá del invierno duro, estamos en Patagonia, el tema es que dura mucho. Nosotros empezamos en marzo y hasta noviembre tenemos frío, y en octubre nos puede llegar a nevar. Entonces, justo por ahí en la época de parición, es un momento muy crítico, entonces ahí se les da alimento a los animales. Y después, bueno, ya en esta época, en realidad un poquito antes, ya se suben los animales, que nosotros decimos la veranada, que es, bueno, la zona de montaña, que ahora no tiene nieve y que hay buen pasto, y se sube al bosque. Y los animales están ahí y se bajan cerca del destete, que es en marzo, abril o mayo. ¿Cómo es el productor promedio de la zona? ¿Combina con ovinos? ¿Cómo es en general el productor de esta región? Sí, el del valle particularmente, el ovino lo tiene como para producir los corderos que se venden ya sea para el Día de la Madre o para las fiestas. No son grandes productores ovinos, y los ovinos que hay son más de raza de tipo de carne, no tanto de lana. No es el ovino que van a encontrar en la meseta. Pero son majadas muy chiquitas. El fuerte en esta zona es particularmente el bovino. Sí. ¿Cómo es el calendario sanitario de los bovinos en esta región? Lo que se hace al destete, se vacuna, o lo ideal, no sé si todos los hacen, bueno, eso es un tema que también tenemos porque, bueno, nos ocurren enfermedades. Se vacuna a los terneros con enfermedades clostridiales, que ahí lo importante es darle 2 dosis. Esta es una de las enfermedades que mayor incidencia tiene, digamos. Y después sí se le hace una desparasitación. Y después lo ideal siempre es a las vacas preparto, es volver a vacunarlas, hacerle, porque asumamos que las vacunamos de terneras, entonces van a ser nuestras vaquillonas de reposición, le damos una dosis refuerzo preparto, porque ellas a través del calostro le pasan los anticuerpos a su ternera. Entonces los terneros tenemos cubiertos hasta el destete, y así tenemos toda su vida y todo el año calendario cubiertos. Y después el tema de desparasitaciones, lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un análisis coproparasitológico, que eso es muy simple, se saca bosta de los animales. Nosotros en el campo tenemos un laboratorio, es una técnica muy sencilla, y ahí vemos qué parásitos tiene y sobre todo qué cantidad, porque en función de eso es que si nosotros recomendamos o no la desparasitación. Generalmente el animal, cuando se va haciendo adulto, no necesita la desparasitación porque él mismo genera la inmunidad. Entonces hay como una convivencia, digamos, con baja carga, el animal se va a poder desarrollar su potencial bien. El tema son las categorías más chiquititas, los terneros, los novillos. Entonces en ese caso nosotros lo que recomendamos es que saquen muestras, les analizamos y vemos. Y sí, tenemos un parásito acá que se llama fasciola hepática, que es más conocido en esta zona como saguaypé, que es del hígado, vive exclusivamente del hígado, y sí nos produce mucho daño, porque como te decía, esto es un valle, mucha agua, mucha irrigación. Este parásito necesita de un caracolcito, entonces si está el caracol se nos da el ciclo, y sí nos llega a producir muertes por sí mismo, y también combinado con estas enfermedades clostridiales, que bueno, acá se conocen como mancha, en general todas las enfermedades clostridiales. Entonces, lo que estamos viendo, y por eso nosotros recomendamos el análisis, es que mucha gente desparasita a tiempo fijo. Bueno, esto, porque los destetés los voy a desparasitar, porque es preparto los voy a desparasitar, porque están flacos los voy a desparasitar. Y lo que estamos viendo hoy en día es resistencia a los antiparasitarios. Esa es una línea que nosotros tenemos de trabajo, que es, cuando el productor ve un problema, bueno, nosotros vamos, lo asesoramos, lo ayudamos y podemos diagnosticar si tiene o no resistencia. En función de eso se le genera, junto con el productor y con el veterinario que tiene a cargo, nosotros generalmente siempre trabajamos con los veterinarios a cargo de los campos, se genera un plan con rotación de antiparasitarios para, bueno, es un problema que
las soluciones a larga data, digamos, pero bueno, como empezar a trabajar en eso. Por eso estamos viendo hoy en día en la zona con el tema antiparasitario, con fasciola, que es el principal parásito que tenemos en la zona, pero también con los gastrointestinales, que decimos son los que están más en la panza, no tanto en el hígado, estamos viendo. Entonces, bueno, la idea es un poco trabajar con eso. Y cambiamos de escenario, volvemos nuevamente a la localidad de Bolívar, donde la firma Casa Maineri realizó su remate feria mensual. Vemos los lotes, los valores más destacados de la jornada. Vamos a dar comienzo al remate. Lo que ven es lo que está encerrado. Todas las haciendas de Kilo, como digo siempre, pasaron hoy a la mañana por balanza. Toda la hacienda encerrada, por supuesto, en el día de ayer. Lo que hay es lo que ven, novillos, algún lote de vaquilloncita, vaca, mucha vaca, como pasó hoy en el mercado, mucha vaca, algunos toros, y después vamos a continuar con las haciendas de invernada. Hacienda de cría no hay nada, no pudieron venir, ya en marzo estábamos complicados, seguimos complicados con el asunto de muchos campos, con el asunto del agua, así que había hacienda de cría, pero seguramente va a quedar para el mes de mayo. Próximo remate de Casa Maineri, miércoles 7 de mayo. 2.400, 2.400 solo oferta se va. Nadie dice nada, ¿no? 2.400 pesos unados, 2.400 y fue. 70, 80 Adrián ahora, 2.380, 90, 90, 400, no, 2.390 unados, 2.390 y fue. 300 y sí, 5 y 10. 10 y 15, 15 y 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, que no, 40 y fue. 460, 70, 80, 90 y 500 ahora. Ahí tenía que arrancar, Guillermo. No, 490, 1490 y fue. ¿Quién dijo yo? 500 me quedo acá. 500, 10 y 20, 30, 40. 30 que no, vuelvo para atrás. 20 acá, 1520 pesos. 1520 pesos y fue. 1865, 75, 85, 95 y 900. 905. 5 y 10. No, 905 fue. Y le pone 300, y como no 300, 300 te convido con 10, Juan. 310, no, 300 unados, 1300 pesos y fue. 60 que no. 1555 unados, 1555 fue. 90, 500 Juan. 500, 510 Adrián. 20, 30, 40, 50 que no. 540 ya unados. 1540 y fue. Vivo 400, sí, recién estoy arrancando. 410 y 20 y 30 Guillermo, no. 1420, 1420 y fue. 300, 310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400 Marco, no. 1390 me quedo con una 2. 1390 y fue. 40, 50, 60, 360, 70, 80, 90, 90, 400 Guillermo, no. 1390, 1390 y fue. 30, 40, 50 y 60 que no. 1550 unados, 1550 pesos y fue. 410 y fue. 420, 430, 440, 50 que no. 1440 está por vos, Guillermo. 1440 y fue. 60, 70, 70, 80, 80, 70 me quedo acá. 1470 unados, 1470 y fue. 25, ¿querés? Sí. 30, 20, te iba a convidar 25, me da 5, te iba a poner 5 más. 1520, 1520. Y yo miércoles 7 de mayo. Seguramente para esa fecha la campaña de vacunación ya ha terminado, pero bueno, sabiendo la situación del partido y los alrededores, el asunto del agua, seguramente se va a extender desde esa fecha por lo menos un mes más para que la gente y productores, sabemos hoy que hay mucha gente complicada y que va a tener un mes más seguramente para poder vacunar. Hay gente que hoy no llega ni siquiera al campo propio, hay gente que sí, pero bueno, son las inclemencias que hay que aguantarlas, soportarlas y bueno, son lo que hace el clima, que seguramente algo de culpa el hombre tiene. Pero bueno, eso aparte. Señores, arriba seguimos con la invernada, lote número 45-6. Novillitos tenemos acá que van a salir con un plazo de 90 días para el pago. 920 mil pesos, 900, te va a quedar con las ganas y es viernes y lo va a soñar y fin de semana. 920 mil pesos, 920 mil pesos y fue. ¿Nadie dice más nada? No tengo más.
No tiene más. Bueno, gracias igual. 795 y 800. 805, Adrián. 805 y 10. 805 mil pesos me quedo acá. 805 mil pesos. 10, ¿no? 45. 750. 55. 750 me quedo allá. Una vez. 750 mil pesos y fue. Ganadero. 50. 55. 650 mil pesos. Una, dos. 650 mil pesos y fue. No, 695 me quedo acá abajo. 700 enfrente, no. No, 695 mil pesos. 695 mil pesos y fue. 90 días, 780. 780 mil pesos y 85. 780. 780 mil pesos y fue. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabres García y Las Heras. Teléfono 2314-420300. Bolívar. Hemos finalizado de esta manera con otro programa agropecuario. Cuánta variedad de información. En el centro de la provincia de Buenos Aires, cómo está la situación actual cuando hablamos de cuestiones hídricas y de esta campaña. Por el otro lado, adentrándonos en la ganadería, pudimos aprender un poco más. Tanto tiene la ganadería para ofrecer. Y seguimos informando, porque la cita, ustedes ya saben, es aquí, dentro de 7 días, que hay mucho más. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos.